Quizás ya lo sepan o no, pero en esta sección muchas veces hablamos de grandes jugadores. Hablamos de algunos personajes que alcanzaron el éxito y este súbitamente se desplomó. Este caso es especial ya que hablamos de alguien que en algún punto de la historia fue encaminado a ser una leyenda, pero el destino nunca le dio esa recompensa hasta que fue muy tarde. Pero aunque no lo crean, tampoco es una historia desgarradora. Al final este hombre cumplió su propósito e hizo todo lo que estaba en sus manos por entretenernos. Este es el ascenso y caída de Vince Carter. Algo que me parece muy extraño es que no se habla mucho de Vince Carter en sus inicios, y esto me parece un error, ya que desde un principio demostró ser alguien asombroso para este deporte, pero es que en sus orígenes el básquetbol no era su principal habilidad, también era alguien destacado en el fútbol americano, demostrando ser alguien con mucho talento hasta que una fractura de muñeca lo obligó a cambiar al voleibol. Creo que ya comprendemos de dónde sacó esa habilidad para técnicamente volar. Pero no nos adelantemos, ya enfocándose en el básquetbol sería nombrado en el McDonald's All-American, esa categoría donde solo entra lo mejor de lo mejor. Desde este momento ya podemos verlo como un anotador explosivo, un jugador agresivo, y con muchas armas en su repertorio. Las ofertas nunca faltaron, siendo buscado por algunas de las mejores universidades, y quedándose con North Carolina. Sí, hablamos de la universidad del mismísimo Michael Jordan. Vince Carter demostró tener un potencial enorme durante sus 3 años de universidad, probando ser una bestia al momento de pisar la cancha. Llevó a su universidad a los escenarios más importantes y demostró estar listo para la NBA. Sin embargo, él no era el favorito en su draft. Sé que te estás preguntando quién es Michael Olowokandi. Yo también me lo llegué a preguntar. En resumen, nunca fue un All-Star, y claramente se quedó lejos de cumplir como un pick número 1. Sorprendentemente, Vince Carter fue elegido con el pick número 5. Por delante de él estaban otros jugadores que llamaban mucho la atención, y aún estábamos en esa época donde los hombres gigantes tenían mucho peso, pero su momento llegó a fin de cuentas. Lo que te sorprendería saber es que Vince Carter fue traspasado ese mismo día a los Toronto Raptors, a cambio de Antoine Jameson. Muchos nos preguntamos qué sería de Carter si se hubiese quedado con los Golden State Warriors. Yo creo que nunca lo sabremos. Vince Carter llegó a un equipo nuevo, recientemente creado, con un gran proceso y talento joven que tenía a sus filas a su primo Tracy McGrady, con quien coincidentemente compartían las mismas habilidades. Sin embargo, Carter fue quien demostró mucho hype casi desde el primer día. Se volvería el protagonista y líder de este equipo a una corta edad. Bueno, ni tanto. De hecho, era más viejo que su primo. El punto es que Carter desde ese primer año demostró estar hecho para las grandes ligas. Pero es que no solo se trataba de su talento como un anotador, sino de esa habilidad para machacar el aro, aquello que conocemos como dunks. Vince Carter probó ser una bestia en ese aspecto, al igual que su primo Tracy McGrady. Todo pintaba bien, dado que este último pese a su corta edad estaba demostrando mucho progreso. Los Raptors mejoraron notablemente al agregar un anotador agresivo como Vince Carter, pero eso no sería suficiente para volver a los playoffs. Sin embargo, ese premio de Rookie del Año nos daba la clara señal de un futuro muy prometedor en este equipo, algo que lamentablemente no llegó. Los Raptors tenían a 2 jugadores talentosos, pero ambos querían demostrarlo. Fue así que la temporada del 2000 fue una prueba de lo que pudo ser si las cosas salieran bien en este universo. Vince Carter como el indiscutible All-Star de este equipo, y su primo candidato a mejor sexto hombre. Talento familiar, no cabe duda. Pero el punto más importante de esta temporada llega en el All-Star Weekend del año 2000, con el regreso del Dunk Contest de la NBA, un evento que incluso había sido cancelado debido a que era básicamente una mierda para ese punto. A este evento se inscribieron los primos en conjunto con otros grandes de la NBA de ese momento, y en efecto, esto no decepcionó. Las palabras no podrán describir lo emocionante que fue este evento de inicio a fin, pero quien se llevó las palmas fue el gran Vince Carter, cuyos dunks, aunque hayan pasado más de 20 años, siguen generando el mismo impacto. Si los concursos de hoy en día te aburren, échate una visita a este mismo, y entenderás la magia que sí existía. Tal vez no se trataba de complicarse mucho, sino de demostrar que había sentimiento y emoción. No se trataba de alardear que podías hacer estupideces en el aire, sino que tal vez era la búsqueda de honor. Carter ganaría, y lamentablemente no lo volvimos a ver en el concurso, pero creo que con esa única exhibición bastó. Slam Dunk 2000 Championship. Presenting the award to
Vince Carter se había convertido en uno de los populares de la NBA. No faltaron los comerciales, no faltó el hype, no faltaron los apodos geniales como Vinsanity, mitad hombre, mitad asombroso, y el peor de todos y el más culero, Air Canada. ¿A quién se le ocurrió esa mierda? Pero volviendo a la temporada regular, los Raptors clasificaron a playoffs. Nada mal, todos queríamos ver lo que era capaz de hacer Vince Carter, pero en su lugar creo que tuvimos la peor exhibición de un All-Star. Te hablo de que realmente jugó horrible, y eso los llevó a ser barridos en primera ronda por los Knicks. Pintaba que esto se podría solucionar. Tienen una pareja de jugadores jóvenes, pero uno de ellos se cansó de ser la sombra del otro, y emprendió su camino a Orlando Magic. Luce que pueden construir en torno de Vince Carter, y esto será un campeonato, pero no fue así. Cada vez que analizo la carrera de Vince Carter en los Raptors me doy cuenta de lo injusto que fueron las cosas aquí. El problema es que la organización nunca hizo un movimiento relevante por ayudar a su jugador estrella. Te hablo de que en esos 6 años de carrera su único jugador All-Star fue un tal Antonio Davis, terminando en una derrota en semifinales de conferencia en el 2001, con solo unos puntos de diferencia. Pero para la siguiente temporada le consiguieron a Hakeem Olajuwon, de 39 años de edad y al borde del retiro. Eso claramente acabó muy mal, siendo eliminados en la primera ronda ante los Pistons. Quizás influyó que Vince Carter se perdió varios juegos por lesiones, algo que influyó para la siguiente temporada, perdiéndose en la mitad de esta y viendo a su equipo hacer nada por quedarse sin playoffs. Por lo menos eso ayudó a que consiguieran el pick número 4, lo que concluyó con la elección de Chris Bosh. ¿Esto puso contento a Carter? No realmente. El equipo siguió siendo malo, y no se consiguió esa pieza que necesitaban para competir por el campeonato, por lo cual ya era inevitable que su héroe se marchara pronto del equipo. Pintaba que se estaban yendo más por el camino de la reconstrucción. Nuevamente no se hizo ni un solo movimiento para mejorar el roster. Todo ese proceso de dejarse perder solo les permitió tener el pick número 8, que terminó con la elección de Rafael Araujo. Carter se encontraba frustrado con el equipo después de que el GM anterior con quien tenía una buena relación fuese despedido, y que gran parte del staff de entrenadores fue despedido. Es así como hizo algo polémico en ese entonces: solicitar un traspaso, uno que realmente se dio con muchos conflictos, pero se dio a fin de cuentas. Para diciembre del 2004, Vince Carter fue enviado a los New Jersey Knicks, reuniéndose con Jason Kidd y Richard Jefferson, formando lo que podríamos llamar un Big Three. Uno que si te lo preguntas no terminó tan bien que digamos. Es curioso lo que fue la carrera de Carter en los Raptors, porque más allá de un concurso de dunks no podemos hallar algo más, y no precisamente por culpa suya. Hablamos de una organización que le pagó muy mal, e hizo apenas algo por ayudarlo. Para ellos fue una traición, y para nuestro héroe fue un nuevo comienzo. Pero como dije antes, las cosas no salieron bien con este Big Three. En su primer año juntos lo podemos resumir en lesiones y más lesiones. Cuando analizo el roster me doy cuenta que había para lograr algo, pero simplemente no consiguieron desarrollar la química necesaria para ejecutar. Eso no impidió que nuestro héroe subiera sus números nuevamente como en sus mejores años, pero como he dicho, nada de eso terminó muy bien. Al menos Carter hizo lo que pudo. Tras ser barridos en primera ronda se dispusieron a echarle ganas ahora sí. De hecho su Big Three se mantuvo completamente sano, pero aún así aunque el récord mejoró no fue el éxito que esperaban, y eso se debe a que detrás de ellos no había profundidad. Básicamente dependían de su Big Three para todo, y de allí en fuera eran un montón de randoms. Por lo menos Carter tuvo su venganza cuando se lo propuso. Pero la magia terminó cuando se reencontraron a Miami Heat en las semifinales. Nuevamente Carter haría su magia como anotador, pero eso solo bastó para conseguir una victoria ante un equipo que más tarde se coronó campeón. Lamentablemente nada mejora para la siguiente temporada. Tal vez el confiar demasiado en ese trío fue la perdición, porque como dije, detrás de ellos no había alguien que aportara. No todo tiene que ser malo. Vince Carter se encontró con su antiguo equipo en la primera ronda, equipo que contaba con un mejor récord que el suyo, y tenía más chances de salir victorioso, pero como si una película se tratara, Carter lideraría ese barco ante el equipo que previamente era su hogar, y que en algún momento lo abucheó. Es así como el héroe de esta historia lideró a su equipo a una gran victoria para avanzar de ronda. Pero no solo eso, sino que concretó su venganza. Los Nets encontrarían a los Cleveland Cavaliers a un joven LeBron James, y digamos que ese muchacho fue mucho para ellos. Algo que influyó demasiado fue la gran defensa de sus oponentes, que no les permitió hacer mucho a su trío, por lo cual ya se veía venir una derrota. No diría que fue una serie competitiva, ya que los Cavaliers demostraron completo dominio, un fracaso más de segunda ronda.
Las siguientes 2 temporadas solo fueron un caos para Vince Carter. Jason Kidd caería lesionado en gran parte de la temporada de 2008, y los conocedores saben que sin un buen base no hay control en el juego, por lo cual los Nets comenzaron a perder demasiados partidos, y todo se terminó en un fracaso que los dejó fuera de los playoffs. Eso daría como resultado la elección de Brook López en el draft, y el traspaso de Richard Jefferson, pero lo que terminó de joder todo fue la partida de Jason Kidd para la siguiente temporada, así que sí. Carter estaba repitiendo el ciclo de años atrás, ser la estrella de un equipo malo, un equipo que sí trataba de clasificar a playoffs, pero eran tan malos que eso se hacía imposible. Aunque bueno, el All-Star era Devin Harris. Vince Carter técnicamente ya era la segunda opción, con 32 años y un equipo en decadencia, la mejor opción ya era partir. Nuestro héroe partió así a Orlando Magic, el equipo que recientemente había aparecido en las finales de la NBA. Luce como la pieza faltante para un equipo ya muy bien armado, sumando esa pieza de experiencia que se necesita. Carter se encontró a un equipo lleno de talento. Como era de esperarse, ya no era la estrella principal, ese era Dwight Howard, quien estaba en sus mejores años, pero agregar a un anotador como Carter en un sistema con mucho control lucía esencial. Sin embargo, las luces fueron demasiado brillantes para este equipo. No nos equivoquemos, la temporada regular fue un completo éxito, y era la primera vez que Carter se quedaba demasiado cerca de un campeonato. El problema fue en los playoffs, aunque tampoco es como que le salieran mal las cosas. De hecho, llegaron a tener 8 victorias seguidas en playoffs. Barrieron a sus 2 primeros oponentes casi sin ningún problema, acabaron con los Charlotte Bobcats en la primera ronda, y más tarde vencieron a los Atlanta Hawks. Si se lo preguntan, Vince Carter estaba jugando excelente, claro, no como en sus mejores años. En este punto ya tenía 33 años, y su historial de lesiones era amplio, pero estaba cumpliendo como segunda espada. El detalle llegó ante los Boston Celtics, y esto acabó muy mal. Los primeros juegos fueron muy cerrados, pero Orlando no encontraba la forma de cerrar de forma correcta los encuentros. Por esa misma razón estuvieron abajo 0-3, lo que significa derrota. Harían un intento en los siguientes 2 partidos, hasta que un tal Nate Robinson se encendió en el juego 6, y básicamente los eliminó. Esa fue la temporada en la que Carter se quedó más cerca de un campeonato. De allí, ya no hubo otra. La temporada de 2011 no tuvo el éxito de la anterior, y ya había tensión en el locker room. Orlando entraría en modo vamos a salvar la temporada, y Carter apenas disputó 22 juegos con Orlando Magic, siendo traspasado a los Phoenix Suns, equipo que se encontraba en cierta decadencia debido a que técnicamente todos estaban marchando. Tal vez la temporada anterior hubiese sido la indicada, pero una vez más llegó tarde. Los Suns se perdieron los playoffs, y llegando el verano Carter tomaría una decisión, marchándose a los Dallas Mavericks. El equipo que consiguió el campeonato en la temporada anterior recibía a nuestro héroe con la idea de repetir el título. Agregar a un veterano como él tal vez era lo que necesitaban, solo que una vez más llegó a una situación equivocada. A pesar de que los Mavs mantenían el mismo núcleo que les dio el campeonato, existía un pequeño problema llamado edad, ya que la mayoría de rebasaban los 30 años. Sumemos una temporada recortada por un nuevo lockout, y da como resultado un año desastroso, siendo barridos en primera ronda por Oklahoma City Thunder. Aquí entramos en el terreno de lo dramático. Los Mavericks sí tenían talento para competir, pero tampoco estaba esa chispa que les brindaría un campeonato. Vince Carter ya va por 36 años de edad, y ese tiempo para conseguir un título está por terminarse. Sin embargo, ese deseo no se hizo realidad en la temporada de 2013, con un roster lleno de lesiones. Esto nuevamente fue un fracaso. Vince Carter tendría un buen año, donde de nuevo vimos esa chispa de sus mejores momentos, pero no sería suficiente para darle vida a su equipo y devolverles los playoffs, lo que terminó con un récord mediocre. Para la siguiente temporada tendríamos lo que podemos catalogar un año de redención, aunque tampoco tan así. Los Mavericks lograron un buen récord, pero ese apenas les alcanzó para llegar al último puesto de los playoffs, así de competitivo era el oeste, lo que dio como resultado encontrarse los poderosos San Antonio Spurs. Hablamos de la versión más fuerte de ellos. Sin embargo, aunque cueste creerlo, los Mavericks se quedaron cerca de robarse esta serie. Con 37 años de edad, Vince Carter logró una gran serie, y en algún punto logró que su equipo tomara la delantera. Sin embargo, este fue el pick de su equipo. Esto fue todo lo que aspiraron esos Mavericks. Los Spurs recordaron cómo jugar básquetbol y ganarían los siguientes partidos. No fue sencillo, ya que tomó hasta 7 encuentros vencer al octavo lugar de su conferencia. Lo que te sorprendería saber es que este fue el único equipo que los llevó hasta un séptimo juego. Los demás técnicamente fueron reventados por los Spurs, hasta que conquistaron el campeonato. Ese técnicamente fue el fin de Carter en los Mavericks. Su destino ahora serían los Memphis Grizzlies. No me malentiendan, pero esta faceta de su vida es difícil describirla. Hablamos ya de un veterano que brindaba minutos valiosos desde el banquillo. Ya no se trataba de ser un All-Star, era la búsqueda de un campeonato a como diera lugar, y los Grizzlies lucían como un gran equipo. Y nuevamente pudo haberse dado esa oportunidad.
Con un excelente récord se presentaron en los playoffs ante los Golden State Warriors, una semifinal que lucía muy bien cuando tomaron el 2-1 de ventaja, pero solo bastaron unos ajustes para que esto se cayera a pedazos en los siguientes encuentros, cuando su mejor defensor Tony Allen quedó fuera, dejando expuesta la defensa perimetral de los Grizzlies. Los Warriors se encaminaron a conquistar el campeonato de la NBA. Carter aportó lo que pudo, pero no fue suficiente. En este punto de la historia no hace falta detallar mucho. Las siguientes 2 temporadas podemos resumirlas en muchos problemas. Todo lo que podemos decir son constantes lesiones, una falta de acción por parte de la gerencia y eliminaciones en primera ronda. Para la temporada de 2017, Vince Carter ya tenía 40 años de edad, y lo increíble del asunto es que no parecía tener ganas de retirarse. De hecho, creo que tenía más ganas de seguir jugando. Este podría ser el fin de esta historia, aunque duela decirlo, pero Carter llegó a los Sacramento Kings, equipo que no tenía nada que ofrecer realmente, pero llegó como un veterano que brindaba la experiencia necesaria a sus compañeros, ese mentor que muchas veces se necesita para poder ascender a cosas más grandes. Carter durante esa temporada dio esos pequeños destellos de sus mejores años. Hubo momentos donde las cosas se pusieron feas, y estaba en el radar, pero nunca perdió el respeto, eso que no se puede comprar. Su siguiente equipo serían los Atlanta Hawks, y realmente no tuvo tantos minutos como se cree, pero cada que tuvo una oportunidad le demostró a todos que aún le quedaban unos buenos años en el tanque, compartiendo cancha con Trae Young y funcionando como mentor para el joven base. Los Hawks se quedaron lejos de los playoffs, pero Carter no parecía frustrado por ello. Con 42 años de edad estaba entusiasmado por una temporada más. Es un misterio, ya no buscaba un campeonato. Tal vez era el amor por el juego lo que lo mantuvo muchos años en la pista. Su primo Tracy McGrady se retiró a sus 32 años de edad siendo víctima de numerosas lesiones. Quizás Carter no quería ese destino, y a pesar de cargar con lesiones, quiso probar que no importaba la edad, mientras él pudiera moverse. Es por ello que anunció que renovaría para la temporada del 2020. Tal vez te duela saber esto, pero el 12 de marzo del 2020 fue el último juego de Vince Carter, y lo peor es que ni él mismo lo sabía. Hablamos de una temporada que lució siempre como una despedida, teniendo momentos divertidos a lo largo de esta, brindando esa experiencia e inspiración que nos hacía preguntarnos cómo sería si tuviéramos ese prime en la actualidad. Ese 12 de marzo Carter anotaría un triple en los segundos finales de un encuentro ante los Knicks, y lo celebró como una leyenda. Esto sería el último que vimos de Carter en la NBA, porque la noticia llegó pronto. Es triste que la carrera de Carter haya terminado así, aunque lo uso como un descenso de una superestrella. Creo que este es un gran final, sin drama, sin heridas, sin rencor, simplemente una leyenda tomando la decisión de retirarse, ante la incertidumbre de un futuro para la liga. Carter nos brindó grandes hazañas y nos mostró que era posible volar. Puedo decir que fue alguien influyente para su generación, e hizo que todos anhelaran machacar el aro como él. Su número sería retirado por los Raptors, después de años de conflicto. Más tarde los Nets también lo retirarían, y su emoción fue incontenible. Algunos dicen que no logró nada en esos 22 años de carrera. Nada más falso que eso. Creo que no hay nada más valioso que conseguir un legado, inspirar a millones de personas, y demostrarle al mundo que nada es imposible. Vince Carter nos dio todo lo que podía dar, y cumplió el propósito que la vida le otorgó. Este fue el ascenso y caída de Vince Carter, pero más que nada, la leyenda de Vinsanity. This lead of 8, Miami's largest of the game, but talk about large. How about that slam dunk from Vince Carter? What body control.